no veo ahí sí, gracias. Gracias, hermano de multimedia. La semana pasada estuvimos revisando algunos parámetros, especialmente con el primer punto, que no hemos examinado los conceptos correctos de la membresía. Entonces, hoy día, por la gracia del Señor, vamos a ver los principios neotestamentarios de la membresía, qué significa ser miembro de una iglesia, y vamos a comenzar a ver algunos principios bíblicos en el Nuevo Testamento. El otro día conversaba con una hermana y decía que es muy diferente cuando a uno nos preguntan, a cualquier persona nos preguntan, bueno, un ejemplo, ¿a qué iglesia va usted, no? Y generalmente nosotros decimos, no, yo vamos a la iglesia tanto, o yo asisto a una iglesia tanto, que es muy diferente decir yo pertenezco a la iglesia tanto. Entonces, de eso trata hoy día al respecto. Yo le dejé una pregunta la semana pasada que está en el libro de los Hechos. Vamos a buscarlo ahí, por favor, capítulo 8. Y vamos a leer primero, ¿cierto?, el texto, y después voy a generar la pregunta, aunque ya la hice el domingo pasado, pero sería bueno recordarla al respecto. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 3, versículo 3. Hechos, capítulo 8, versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, la pregunta que se generó la semana pasada es, ¿cómo sabía este hombre llamado Saulo? ¿De dónde le llegó la información a él de que en ciertas casas habían cristianos y él los arrestaba y se metía a esas casas y los arrastraba, dice, y los metía a la cárcel? Entonces la pregunta que vuelvo a insistir que se generó es, ¿cómo Saulo sabía que en tal casa habían cristianos? ¿Porque tenían la bandera del cristianismo? ¿O porque tenían el pececito, cierto, ahí en las paredes, no sé? O cualquier otra cosa, ¿no? O porque yo me imagino, a lo mejor Saulo sabía, perdone que haga una caricatura de esto, pero a lo mejor Saulo sabía que en esa casa habían cristianos porque colocaban la radio armonía a alto volumen. Por lo tanto, ahí se sabía que ahí habían cristianos. O colocaban himnos para los más viejos, ¿no? Puro himno, Ray Roble y otros más, ¿cierto? O Stevenson y otros más, ¿no? Yo no voy a responder la pregunta ahora, porque la pregunta se va a responder sola a medida que vamos avanzando en este estudio. Entonces, les quiero compartir hoy día sí el tema de un Power para que vamos viendo algunos conceptos claros de las Escrituras. Capítulo 12, estamos hoy día ya, principios neotestamentarios de la membresía. Y hay algunas preguntas, ¿cierto?, que podemos formular, o sea, que se formulan, pero a medida que vamos avanzando, luego tendrán la bendición también ustedes de poder escuchar a nuestro hermano Guido y a nuestro hermano Manuel también con 4 temas más. Así que creo que queda bastante tiempo por delante. ¿Cómo eran las iglesias primitivas y sus miembros? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo ellos se acoplaban? Y eso es lo que vamos a ver ahora en los principios neotestamentarios de la membresía. ¿Practican lo que nosotros llamamos hoy la membresía de la iglesia? ¿Existen iglesias locales? A lo menos nuestro concepto de iglesia en nuestra corporación es así. Cada iglesia son iglesias locales autónomas, responsables delante del Señor. Tienen sus propios liderazgos, sus propios pastores, sus propias finanzas, sus propios horarios para conducir a la congregación. Por lo tanto, la iglesia cuando nace con principios claros de cómo iban a funcionar en el futuro. Una vez que el Espíritu Santo, hermanos, desciende ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, el primero que se levanta con un mensaje total y radicalmente nuevo es Pedro. Vaya por favor ahí el libro de los Hechos, capítulo 2. No vamos a leer todos los versículos, pero si usted lo quiere anotar ahí,
parte este mensaje del apóstol Pedro en el capítulo 2, una vez que baja el Espíritu Santo del versículo 14 hasta el versículo 40. Ahí hay un mensaje rotundo, fuerte, que después vamos a ir analizando en qué consiste este mensaje. Pero solamente vea, por favor, por un momento, en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto refiriéndose a la venida del Espíritu Santo, sea notorio oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí cita cierto, al profeta Joel al respecto. Pero después mire el versículo 22. Varón israelita, oí estas palabras y comienza su mensaje. Así comienza el mensaje del apóstol Pedro. Ahora, déjeme arreglar esto. Ahí sí. Ahora vea por un momento cómo, cierto, este mensaje que el apóstol Pedro dirigió a partir del capítulo 2, del 14 en adelante, cómo centró su mensaje, y ahí está en el Power, centrado en Jesucristo y en su obra. Para Pedro era imprescindible presentar el mensaje de Jesucristo y presentarlo a él y su obra y la resurrección que Dios hizo en Jesucristo. Y aquí vamos a ver varias cosas. Primero, este mensaje, ¿cierto? Uno, estaba centrado en Jesús, estaba centrado en su obra. Y vea lo que dice el apóstol Pedro en el punto número 1, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Capítulo 2, versículo 29. Así comienza el apóstol Pedro. Varón hermano, se os puede decir libremente del patriarca David, y comienza a hablar del cual dice que el Señor levantó suelto de los dolores por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y 3, Cristo es superior a David. Imagínense por un momento ahora, y punto 4, que Dios ha hecho a su Hijo, el Señor Jesús, al Señor y Cristo. Piense por un momento ahora, hermanos, cómo habrá sonado esto en los oídos de los judíos. Y si usted revisa el versículo 29, Pedro está colocando a Cristo superior al rey David. Y aún más, la carta a los hebreos dice que Cristo es superior a Moisés. Ese era el mensaje que había al respecto. Y hermano, fíjese una cosa, Pedro con valentía, y con mucha valentía, al ver el resultado de su mensaje, de su sermón cristocéntrico, y escuchar la pregunta de seres que estaban sedientos de salvación, en el versículo 37, Pedro recibe una pregunta de los judíos después que estos recibieron el mensaje. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ese fue el resultado del mensaje del Evangelio. Rompió los corazones de piedra, los corazones judaizantes en ese entonces, porque recuerde que la iglesia nace de un contexto judío. Aquí no hay gentiles, en Hechos capítulo 2 no hay gentiles. Recién el Espíritu Santo desciende, ¿cierto?, en la vida de los gentiles, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí recién, pero acá desciende solamente en judíos al respecto. Entonces el apóstol no titubeó, hermanos, ni tardó la respuesta. ¿Y sabe lo que les dice a ellos? Vea lo que dice. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto significa, hermanos, que cuando dice él, identifique, en el fondo Pedro le está diciendo a estos judíos, identifíquense con aquel que murió y resucitó a través del bautismo del Espíritu Santo. Identifíquense con él. En el versículo 41 encontramos entonces, hermanos, el primer registro oficial de hombres y mujeres convertidos al Evangelio, producto de la exposición cristocéntrica que hace el apóstol Pedro en estos tremendos versículos y poderosos versículos
que acabamos de leer del versículo 14 en adelante, del capítulo 2 de los Hechos. Entonces, en el versículo 41, que ya lo había predicado algunas veces atrás también esto, encontramos entonces el primer registro de convertidos, y la Biblia dice que eran como 3.000, versículo 41, así que los que recibieron su palabra. La pregunta, el versículo 37, que le hacen a los apóstoles, ¿qué haremos con este mensaje? Y Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermano, este mandato que hace el apóstol Pedro es para poder recibir, ¿cierto?, el carácter y el título de ser llamado hijo de Dios, como dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 11, perdón, en el capítulo 1, en el versículo 12. Entonces, hermanos, con este mensaje Pedro comienza y el Espíritu Santo comenzó su obra, y mire cómo comenzó. 3.000 personas. Y voy a ir avanzando rápido, esto ya lo habíamos tocado. ¿Qué hacen estas 3.000 personas? Que ya hay el primer registro de membresía en una iglesia local. Hermano, no por casualidad ni por curiosidad el Espíritu Santo dejó este número en nuestras mentes en el libro de los Hechos, como 3.000. ¿Por qué lo habrá querido dejar? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esta vez fueron bautizados, ¿cierto?, en agua. Pero en el versículo 42 es de vital importancia por varios motivos. Porque el resultado, hermanos, de una vida cristiana, de haber recibido al Señor, debe tener resultados, muestras exteriores de que soy un verdadero hijo de Dios. O por lo menos que amo a la iglesia, como dijimos. Ya dije la semana pasada que aquel creyente que no ama a la iglesia, que no se une a la iglesia, no ama a Dios. Así de simple. El otro día conversé con una mujer aquí en mi oficina y yo le pregunté a ella si amaba a Dios. Y ella, obviamente, y yo estoy seguro que a cualquiera de ustedes le pueden hacer esta pregunta, y a mí también me la pueden hacer: pastor, ¿usted ama a Dios? Y lo más probable es que con certeza podamos decir: sí, yo amo a Dios. Y a primera instancia tenemos que creerlo. Pero la pregunta que viene después, que surge de esto, es: ¿lo amo bajo qué condiciones? ¿Lo amo bajo los parámetros divinos, bajo los parámetros que Dios me exige en su palabra, o lo amo bajo mis condiciones? Porque hoy día muchos de nosotros amamos a Dios bajo nuestras propias condiciones. Cuando queremos oramos, cuando queremos leemos la Biblia, cuando queremos podemos visitar a los hermanos, cuando queremos, un sinfín de cosas. Cuando queremos nos congregamos y cuando queremos no nos congregamos. Pero el Señor dijo ahí en el Evangelio de Juan que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y primera de Juan habla en otra parte y dice que de nosotros debemos de andar como él anduvo. Entonces, ¿esto qué nos muestra estos dos textos de Juan, el Evangelio de Juan y el Evangelio y la primera carta a Juan? Que amar a Dios no es bajo nuestras condiciones. Y ahí es donde nos equivocamos nosotros. Cuando amamos a Dios bajo nuestras condiciones, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos cristianos? Estos 3.000 o 3.120, sumando los 120 del aposento alto, hacían eso, hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Participaban de la cena del Señor y también tenían comunión en las oraciones. Entonces, cuando hablamos de comunión en las oraciones, significa que la necesidad de los hermanos que necesitan oración tiene que ser mi necesidad. Pero muchas veces, hermanos, somos muy egoístas cuando nos centramos en nosotros mismos y pedimos oración y que eso es bueno, pero ni siquiera nos añadimos a los cultos de oración. Y es fácil escribir en el WhatsApp: hermano, por favor, oren por mí porque estoy pasando esta necesidad, pero nunca hemos visto a estos creyentes
insertados y participando con nosotros activamente en la oración. Bueno, los primeros cristianos no eran así. Los primeros cristianos, ¿qué es lo que hacían? Perseveraban. Esta palabra perseverar es no soltarse. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vea, después tenían comunión unos con otros. Parece que ellos entendían muy bien el cristianismo. Y como perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, entonces eso les daba el derecho de participar de la cena del Señor. Y eso después le daba otro derecho de poder tener comunión en las oraciones. Y vea otra cosa más adelante. Ellos, el versículo 44 al final, algo impresionante, y tenían en común todas las cosas. ¿Se da cuenta cómo es entonces el cristianismo? El cristianismo, hermanos, de la antigüedad era saber que tenía que tomar mi cruz y seguir al Señor. Yo me alegraba con la noticia que daba la hermana Gladys sobre este hombre que murió y recibió el Señor. Y automáticamente no dejaba de pensar en la cruz. Cuando el primer hombre que pisó el cielo, perteneciente a la Iglesia Universal de Cristo, fue un ladrón. Y espero verlo algún día en el cielo. El primer creyente fue un ladrón. Y el primer creyente que registra la Biblia, que murió por causa del Evangelio, fue nuestro hermano Esteban. Y el primer apóstol en morir fue nuestro hermano Jacobo. De eso se trata el Evangelio, hermano. No se trata de asistir a la iglesia, se trata de unirse a una iglesia local. El versículo 47 del libro de los Hechos nos da una perspectiva muy interesante acerca del futuro crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Dice que la iglesia estaba alabando a Dios y teniendo buena relación con el pueblo. Esto al pueblo le gustó, porque estaba viendo otra clase de gente, aunque eran judíos, pero estos mismos judíos no podían entender que otros judíos que habían recibido al Señor habían sido bautizados con su Santo Espíritu y habían sido bautizados en agua y habían sido insertados en un cuerpo diferente que no se entendía para los judíos. Los judíos miraron, el pueblo miró esto con buenos ojos. ¿Y por qué miró con buenos ojos al principio? Porque no podían entender que seres egoístas como nosotros podíamos interesarnos en otras personas, en vender las propiedades, en poder ir en ayuda de los necesitados. Entonces, vemos entonces, hermanos, que el versículo 47 al final dice algo importante. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos por estas conductas bíblicas que tenían los cristianos. Ya en el capítulo 2, versículo 41, la Biblia registra 3.000 creyentes. Pero ya en el capítulo 4, en el versículo 4 del libro de los Hechos, ya vemos que el Espíritu Santo deja para nosotros un segundo registro. 5.000 cristianos se entregaron al Señor. Pero ya para el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14, dice que ya no podíamos contar el número de los creyentes. Entonces de eso se trata, hermanos, la membresía de la iglesia. Ahora la iglesia sabía muy bien lo que tenía que hacer. Al tener claro, hermanos, la iglesia, primero la iglesia tenía claro quién eran sus miembros. Entonces, al tener claro quién eran sus miembros, entonces era fácil tratar con ellos. A continuación, hermanos, les voy a dar, ¿cierto?, algunas cosas que aparecen ahí, a lo menos 8 cosas en el punto número 1, que la iglesia naciente hacía constantemente. Primero, cuando nació la iglesia y se sabía el número de sus miembros, detectaron a temprana edad un pecado en medio de la iglesia. Usted recuerda, este es capítulo 5, versículo 1 al 11, Ananías y Zafira.
estos dos creyentes, ¿cierto?, intentaron mentir y quedarse con una parte de una propiedad que habían vendido. Si usted revisa, hermano, qué diferencia hay entre Bernabé y Ananías y Zafira. Si usted revisa el capítulo 4, casi los últimos versículos, 36, creo que aparece ahí, déjeme buscarlo. Capítulo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, ni siquiera, hermanos, podemos pensar esto, cómo este hombre tenía, dice, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Piensa eso, hermanos. Pero después del capítulo 5, radicalmente la cosa cambia. Entonces, los creyentes de la iglesia primera sabían muy bien detectar el problema y solucionarlo. Dos, todos los que habían creído en el mensaje de salvación estaban unánimes en el pórtico de Salomón, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, note eso, ¿se imagina usted ya para este capítulo 9.120 personas unidas en un lugar, adorando al Señor? Cuando la población en aquel entonces en Jerusalén no era tan grande como la que tienen hoy día en Israel. Pero vea esto, toda esta gente que había creído se tomó en serio el cristianismo. Se lo tomó muy en serio. Estaban juntos practicando estas cosas. 3, se juntan en reunión de miembros. Vean ustedes esto. Para tratar un asunto de las viudas. Capítulo 6, versículo 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a una reunión de miembros y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Y qué lo que hicieron? Buscaron una solución inmediata y le preguntaron a la asamblea: busquen, ¿cierto?, a cierta cantidad de hombres, 7 hombres, ¿cierto?, que tengan ciertas características, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y que sean de buen testimonio. Sí, nota dónde voy, dónde va la palabra del Señor para poder ir viendo esto. 4, sabían a quién rendir cuentas. 2 veces los apóstoles son arrestados e interrogados por las autoridades locales, y las 2 veces los apóstoles responden: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. 2 veces, hermano. Capítulo 4, versículo 19, cuando Pedro es interrogado. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Capítulo 5, versículo 29, la misma historia. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso era una firmeza de corazón. 5. Y vea, por favor, nuevamente siguen. Tenían claro que debían anunciar a Jesucristo. Capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas, estos cristianos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, que compartían las necesidades, vendían sus propiedades, se preocupaban unos con otros, y el Señor, que lo que hacía, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos hombres, ¿qué es lo que hacían? Anunciaban el Evangelio. Tenían claro estos creyentes que debían anunciar el Evangelio. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, didasco, es la palabra que aparece ahí, y predicar a Jesucristo. No tan solo enseñar la palabra, sino que también, como el mismo mensaje del apóstol Pedro en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, era Jesucristo el centro del mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje, ese es el centro. Para eso vivía la iglesia. 6. Estaban siendo claramente identificados ante las autoridades, ya que el sumo sacerdote sabía
a punto, perdón, ahí me equivoqué algo, pero sabía, ¿cierto?, quién era Esteban. El sumo sacerdote sabía que este Esteban era un cristiano. Capítulo 7, versículo 59 y versículo 60 al respecto. Vamos al versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El sumo sacerdote sabía que en esa casa vivía un hombre santo que se llamaba Esteban, que había dado testimonio de su fe. Y fíjese que algo, lo tomaron y lo pusieron en medio y le empezaron a tirar piedras y lo mataron. Para el mundo lo mataron, para Dios durmió en sus brazos. Ahí también hay una falta de ortografía, perdónenme, hermano Esteban, con minúscula. Entonces, hermanos, podemos ver el punto número 7. Un hombre entra en escena, hombre con sed de matar, entrando casa por casa, los metía en la cárcel. Y ahí está la pregunta que hicimos al principio: ¿cómo sabía Saulo quiénes eran los cristianos? Entonces, no es fácil, o sea, es fácil entonces responder esa pregunta, o usted mismo ya puede ir ya sabiendo cómo sabía entonces Saulo, cómo sabía el sumo sacerdote que en esa casa vivía Esteban, un hombre piadoso, un hombre que no pudieron contrarrestar lo que él decía acerca del Señor Jesús. Crujían los dientes de impotencia para matarlo, y tomaron ocasión y le mataron. Punto número 8. Llega el momento de esparcirse, que no es sinónimo de desaparecer o tener miedo y esconderse. Con la muerte de Esteban, posiblemente la iglesia podría haber sido muy amedrentada. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Mire lo que dice: anunciando el evangelio. De eso se trata, hermanos, entonces. El punto número 1. La iglesia sabía qué es lo que tenía que hacer. Lo tenía claro, hermanos, al respecto. Ahora, como lo tenía claro, entonces habían resultados evidentes en la iglesia. Y el resultado era, hermanos, evidente. Vea, por favor, el punto número 2. El resultado del esparcimiento es que el evangelio llega, y vea a todas estas partes, estas 5 partes llega el evangelio. Trasciende a Samaria, capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Felipe hizo un buen trabajo en Samaria, pero el primer trabajo de evangelización que llegó a Samaria fue por boca de aquel que vino del cielo a este mundo y fue y conversó con una mujer. Y esa mujer fue conmovida por la sabiduría de este hombre, del Señor Jesucristo. Y esta mujer sale corriendo y dice: he hallado un profeta que me ha dicho todo lo que soy. Piense usted eso. Ahora envían, se enteran que el que había sido diácono, Felipe, ahora había ido a Samaria y se había puesto a predicar el evangelio ahí en Samaria. Y resultado de esto, los apóstoles mandan una comitiva allá. Y el que va, acuérdese, Juan, y va Pedro. Algunos discípulos en algún momento pidieron al Señor que enviara fuego y destruyera a Samaria. Ahora no sé qué habrá pensado eso aquellos que pidieron destruir Samaria cuando el evangelio llegó a ellos. Llegó a Damasco. Imagínense, hermanos, llegó a Damasco. Una cuestión impresionante cuando uno ve que el evangelio llega a Damasco. Entre Jerusalén y Damasco hay 210 kilómetros. Allá fue Saulo a buscar a cristianos. Luego llegó a Lida, Hechos 9:32. Vamos ahí. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y llegó el evangelio ya. Hermano, Pedro no fue a tomarse una vacación a Lida. No fue a tomar el sol, no fue a pescar.
Pedro visitó a los hermanos con una intención de llevar el Evangelio. En el versículo 42 del capítulo 9, llegó también a Jope. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pero no tan solo llegó a Jope, sino que también llegó a Cesarea. Vea usted el resultado del esparcimiento, es que el Evangelio llega a todos lados. Y está en Cesarea, capítulo 10, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. De eso se trata, hermanos. Hermano, quiero hacer una pregunta. No me la responda, por supuesto, pero respóndala en su corazón. Y que la he hecho otras veces también. ¿Cuándo fue la última vez que usted esparció el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a un compañero de trabajo sobre Cristo? Y muchas veces podemos entonces pensar y autocriticarnos y decir, ¿por qué en la iglesia siempre somos los mismos? Porque es fácil entonces criticar de esa forma a una congregación y es fácil llegar a una conclusión. Lo más probable es que el hermano Guido no esté haciendo su trabajo bueno, porque él tiene que llevar el evangelio, así que no lo está haciendo bien. Yo creo que los ancianos tampoco están predicando y el pastor menos. Imagínese. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Jesucristo? Bueno, hermanos, con el tiempo el evangelio no ha cambiado, no se ha diluido el evangelio, no se ha diluido. Va más allá de las fronteras. Sabe que no tan solo es el radio donde una circunferencia donde llegó el evangelio, sino que esto ya trascendió a otros lugares, más allá de las fronteras imaginables, llega el evangelio. Hermano, piense, llegó hasta Fenicia, llegó hasta Chipre y llegó hasta Antioquía. Antes de poder continuar, me llama mucho la atención, ¿cierto? El tema de cómo el Evangelio fue extendiéndose. Mira, por favor, no está en el texto, creo, no sé si lo noté o no, pero en el capítulo 11 del libro de los Hechos, si me acompaña el versículo 26, quiero que note algo, no está en los apuntes, me acordé ahora, así que por favor, si quiere anotarlo. Vea por favor en el versículo 26 del libro de los Hechos, capítulo 11. En Antioquía, que fue la segunda iglesia después de Jerusalén, y que fue la iglesia misionera, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ve eso. Se les llamó cristianos. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Versículo 28 creo que es. 26-28. Pablo hablando con Agripa. Y este hombre le responde, por poco me persuades. ¿A qué? A ser cristiano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. También Pedro lo tenía claro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como qué, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es vivir una vida light. El cristianismo es tomar la cruz y saber que algún día me van a despreciar
o voy a entregar mi vida por el Evangelio. Voy a entregar mi vida por aquel que murió primero por mí. Llega el Evangelio hasta Fenicia, Chipre. Capítulo 11, por favor, vamos ahí, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y que lo que hicieron, tal como lo hicieron en Samaria, enviaron allá a Bernabé, que fuese hasta Antioquía, para ver qué estaba pasando. Entonces, cuando llega Bernabé a Antioquía, la impresión de este hombre, no me la imagino. Cuando llegó el versículo 23, llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa es la recomendación que le da este hombre, Bernabé. Se gozó porque el evangelio había llegado a estos lugares. Las décadas, punto número 2, ahí en el Power, van pasando y vemos cómo las ocasiones de establecer iglesias prosperan. Saulo, ahora llamado Pablo, inicia un viaje en el que establece iglesias en Chipre, Asia Menor, incluyendo ciudades como Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, de Pisidia, y etcétera, etcétera. Ahí usted puede ver todos los... Vamos a leer por lo menos el capítulo 13, el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y se fueron a hacer iglesias. Versículo 13 al versículo 14, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces ellos, pasando de Perge, y llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Capítulo 14, versículo 20. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta, y así sigue hablando hasta el versículo 23, y sigue exhortando la palabra de Dios. Punto número 3, en su segundo viaje misionero establece iglesias adentrándose en Occidente, en la ciudad de Filipo, Tesalónica, Berea, Corinto, Éfeso. Llega, hermanos, a lugares muy lejos, por algunas. Y finalmente emprender un tercer viaje misionero para confirmar la mayoría de las iglesias locales. Qué impresionante eso es entonces, hermanos. ¿Cómo podemos encontrar la membresía neotestamentaria? El mensaje, hermanos, no ha cambiado desde que se entregó el primer mensaje evangelístico que se entregó por nuestro hermano Pedro. No ha cambiado, no ha variado, no ha disminuido, porque el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, cuando pensamos en esto, el mensaje, a pesar de los años, no ha cambiado. Las mismas palabras, hermanos, que escuchamos en nuestro primer día ahí en Jerusalén, cuando Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Y fíjese que no tan solo eso, sino que la palabra Señor y Cristo aparecen una y otra vez. Una y otra vez. Parece el centro del mensaje. Los apóstoles lo proclaman. Ahí en en 2 Corintios, capítulo 4. Ellos lo proclaman este mensaje. Capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. De eso se va tratando el Evangelio. Y también los cristianos llaman a este camino el camino de la salvación y las buenas nuevas. Es el Espíritu Santo quien les da la autoridad para decirlo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar
a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Estos cristianos respetan a las autoridades de este mundo y se adhieren a ellas hasta cierto punto, pero su fidelidad completa es para Jesús. Y estos cristianos se llaman a sí mismos embajadores en cadenas y lo arriesgan todo, incluyendo su vida al respecto. Se da cuenta entonces cuando vemos esta nueva perspectiva de que si soy miembro o no soy miembro, la pregunta es, a lo mejor a usted nunca le enseñaron qué es ser miembro de una congregación. Y bueno, ahora es hora de aprender, hermanos. He escuchado, el otro día estaba hablando con una hermana también y decía que hay muchos hermanos y hermanas que no se comprometen con una congregación. Y lo vimos la semana pasada, recuerden, que es muy fácil decir yo soy cristiano. Y comparamos a la iglesia como una embajada. Recuerdan lo que tuvieron en el domingo pasado. Por lo tanto, la embajada, haciendo alusión en lo secular, es la que reconoce a una persona que es que es ciudadano de ese país. Si yo fuera a otro país, tendría que ir a la embajada de mi país, en ese país extraño, y estoy seguro que yo entro a esa embajada y me van a preguntar, ¿usted es ciudadano chileno? Y yo le voy a decir, sí, soy ciudadano chileno. Y ellos me van a decir, ¿tiene algo que pueda respaldar eso? Y yo le voy a decir, sí, tengo mi pasaporte o tengo mi carnet que dice que soy ciudadano chileno. Chile es mi país. Entonces ellos me van a ver en el computador y van a revisar mi carnet 10, 9 millones, tanto, 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 sí, y vive ahí en Sargento Aldea 372, etcétera, etcétera. Y está casado con tal persona, etcétera, tiene tantos hijos. El computador me va a arrojar todo y ellos van a decir, sí, usted es chileno. Eso pasa con la iglesia, hermano. Cuando usted no se adhiere a una iglesia, nadie le está reconociendo como cristiano. Aunque usted diga, soy cristiano, tendríamos que cuestionarlo, porque no se ha adherido a la comunión como lo hacía en Hechos capítulo 2, que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina, estaban juntos, tenían comunión en todas las cosas. Usted, hermano, no puede vivir una comunión con Dios fuera de la iglesia local. Es imposible, no existe tal comunión en la Biblia. Por eso que la carta a los hebreos es tan clara, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, no piense, como también escuché por ahí, que Dios está en todos lados. Y son excusas baratas para poder esquivar la responsabilidad de ser cristiano. Usted puede asistir eternamente a una iglesia, pero si no se identifica con esa iglesia, la iglesia no le va a reconocer como uno de nosotros. Y eso es grave. La embajada, que es la iglesia, usted va a entrar por las puertas de nuestra congregación y nosotros le vamos a preguntar, ¿usted es cristiano? Y usted va a decir, sí, perfecto. Entonces le vamos a buscar en el libro de membresía, su nombre es, oiga, pero usted no está acá. Entonces, hermano, si usted es un creyente y no es parte nuestro, no nos ayuda en la comunión de la iglesia, no colabora con sus dones y talentos que el Señor le ha dado para poder edificar el cuerpo de Cristo, entonces podemos nosotros como iglesia decir es cuestionable su convertimiento. Es cuestionable. Porque si tiene dones, si usted dice que el Señor lo perdonó, si usted dice que el Señor me escucha, yo oro al Señor, perfecto, nosotros tenemos que creerle, pero también existe la iglesia local con los miembros para hacerle partícipe a usted y decirle si usted es uno de los nuestros, porque se ha desarrollado en medio nuestro, tiene dones, los pone al servicio del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy día, hermano, podemos pensar qué desvalorizado ha estado en la boca de muchas personas decir, soy cristiano, pero soy cristiano
a mi manera, bajo mis condiciones. No me identifico con una iglesia local ni con los dones, ni me identifico con una iglesia local con el servicio al Señor, ni participo de una iglesia local dando mis ofrendas y dando lo que le corresponde al Señor. Entonces, ser miembro de una iglesia es ser parte integral de una iglesia local, no es asistir. Si usted es cristiano, tiene que saber qué don le ha dado Dios. Ellos se llaman a sí mismos embajadores en cadenas. Entonces, entonces vemos ahora los cristianos se identifican, ¿cierto?, con este tema. Se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias. Esto lo podemos ver en la manera de hablar de sí mismos. Saulo asolaba la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hermanos, hablamos entonces de un conjunto de personas que están cohesionados, están unidos como una cadena. No es decir, el domingo voy a la iglesia. Es muy fácil eso. Aquí voy a la iglesia, canto. Y muchos cristianos, como dije la semana pasada, les encanta ir a la iglesia a ser servidos, pero no les gusta servir. Y pueden dar muchas excusas. O estoy cansado, estoy viejo. He servido tantos años en la iglesia, que vengan otros y otros más jóvenes. Hermano, estaba leyendo los salmos y uno de los salmos decía tan hermoso. Decía el salmista algo así, que aún con mis canas, aún siendo viejo, quiero seguir sirviendo al Señor. Entonces esto lo podemos ver en la manera de hablar. Ellos mismos decían, el Espíritu Santo dice que Saulo asolaba la iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Se congregaron allí Bernabé y Saulo todo un año con la iglesia. Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La iglesia, vea lo que aparece ahí, hacía oración sin cesar. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Encaminados por la iglesia, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Los cristianos usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismos en la vida comunitaria. Las personas pertenecen a algo que es corporativo y mayor que lo individual. Cuando uno solamente asiste a una iglesia, es una persona individualista. Pero cuando pertenezco a una iglesia, pertenezco a una asociación corporativa, donde es el Señor la cabeza de la iglesia, y donde en la cena del Señor compartimos la santidad, en las oraciones compartimos nuestras preocupaciones. A eso le llamamos nosotros corporativo y no individual. El primer paso, hermano, de la vida cristiana va a ser siempre el bautismo en agua. Porque ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando me entregué al Señor. Y parece que estos hombres, hermanos, lo tenían claro, este tema del bautismo en agua. Sabían muy bien. Hermano, si usted se bautiza en agua, es porque entonces tiene claro que tiene que ser insertado en la comunión de una iglesia local. Esos hombres lo tenían claro. Mire lo que dice: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Otra parte más, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Al momento, hablando de Saulo, le cayeron de los ojos como escamas, y levantándose, el gran Saulo fue bautizado. Fue bautizado enseguida, y se bautizó él con toda su familia, el carcelero. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
De eso trata entonces, hermanos, el ser miembro de una congregación. Hay mucha diferencia en ser miembro y ser asistente. Usted puede asistir toda una vida si quiere, está bien. Pero si asiste toda una vida a una congregación, va a ser muy difícil que una congregación le pueda reconocer como cristiano. Va a orar lo que usted quiera, va a cantar si quiere en su casa, pero si no se adhiere a una iglesia local, es cuestionable. Entonces el primer paso que habla de esto es el bautismo. Ahora pues, hermano, cuando habla ahí en Hechos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 16, capítulo 22, siempre los apóstoles estaban interesados en que la persona que recibía al Señor se bautizaba. Siempre. No hay otro medio para ingresar a la comunión de una iglesia local. Y esto nos motiva a nosotros cuando terminemos estos 8 puntos, nos va a motivar entonces a poder comprender, estos 8 capítulos, nos va a llevar a comprender entonces lo indispensable que es una iglesia local, lo indispensable que es hacerme miembro de una iglesia local, pero vuelvo a insistir, como dije la semana pasada, no es hacerme miembro para sentarme en las reuniones de miembros y comenzar a levantar mi mano, opino o no opino, voto o no voto, hago esto o no hago esto, o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hermanos, creo yo, y perdónenme que se lo diga de esta manera, creo que eso no es ser miembro de una iglesia local. Ser miembro de una iglesia local es que usted y yo estemos identificados, unidos en nuestras necesidades, en nuestras oraciones, en nuestra santidad, en cómo nos exhortamos bíblicamente unos a otros. Hermano, si usted no se adhiere a una iglesia local, no es parte de una iglesia local, no intente calmar su conciencia diezmando u ofrendando o regalando cosas a la iglesia. No calme su conciencia de esa manera, sino lo que tiene que hacer es comprender qué es una iglesia local, que usted y yo nos necesitamos mutuamente. Como dice ahí en Gálatas, siempre lo cito, capítulo 6, hermanos, si alguno de vosotros sorprendió en alguna falta, vosotros tienen que estar atento con los ojos bien abiertos para poder ir donde ese creyente y restaurarlo. La semana pasada hacíamos una lista y decía que los cristianos no tenemos comunión los unos con los otros de lo que hacemos, no compartimos nuestras necesidades de lo que hacemos en la semana. Cada uno hace lo que estime conveniente y no compartimos en nada. No tenemos, obviamente ahora no lo podemos hacer, pero cuando lo teníamos la oportunidad de hacer, no tenemos la costumbre de llamar a un hermano y tomar una oncecita, aunque sea un té pelado y unas galletas, y compartir de la palabra del Señor. Somos muchas veces individualistas en este tema. Bueno, para ahí va entonces el punto número que viene. La vida y la autoridad de la iglesia local moldea las vidas de sus miembros. Eso es lo que hace una iglesia. Para eso entonces existe una iglesia local, para moldearnos la vida espiritual. Esto lo vimos especialmente claro durante nuestras primeras semanas en Jerusalén. La vida cristiana empezaba dentro de un marco de autoridad. Los individuos, ¿cierto?, eran bautizados, eran añadidos a la iglesia y entonces se reunían para oír la enseñanza de los apóstoles. Entonces, hermano, este es el punto central. De ahí comenzamos. A partir de ahí los creyentes orientaban sus vidas alrededor de los otros miembros de la congregación. Compartían sus comidas, sus oraciones, sus horarios, sus decisiones financieras, sus decisiones acerca de sus propiedades y sus provisiones para las viudas. Ahí estaba centrado el Evangelio. No puedo vivir una vida cristiana sin la iglesia. No puedo. Usted podrá tener muchas excusas en su vida, malas experiencias tal vez en la iglesia, pero como otras veces lo he dicho, si usted no ama a la iglesia, no ama a Dios. Téngalo claro. Si no ama a la iglesia, no ama a Dios. Porque Dios amó tanto a la iglesia que se despojó de su propio Hijo, lo mandó a este mundo para rescatar a hombres y mujeres, para que pudieran ser un ente especial
la niña de sus ojos para Dios, por lo cual entregó su vida por Jesucristo. Nosotros. Entonces vea, por favor, cuál era la dinámica de estos cristianos. Se juntaban para estudiar la palabra del Señor. Se exhortaban mutuamente los unos a los otros. Se llamaban y le decían, hermana, ¿tienes alguna preocupación? ¿Tienes alguna necesidad? O puede ser también que el Señor muchas veces le ha puesto en el corazón el llamar a una persona o el interesarse en alguna persona. Hermanos, estaban preocupados. ¿Estaba este patrón relacionado exclusivamente con los primeros meses de cristianismo? Este patrón que estamos viendo, que se preocupaban unos a otros, o esto fue tal vez el boom y después ya se olvidó en la iglesia, no. Porque después vemos, hermanos, la generosidad de la iglesia de Antioquía, como también la iglesia de Jerusalén, sugiere lo contrario. Estas iglesias tenían necesidad de ir a otras iglesias, fueron en ayuda de estos hermanos, en esta hambruna que hubo ahí en Jerusalén. También se menciona la generosidad de Lidia con los misioneros que llegaban ahí. Lidia les ayudaba, Lidia los recibía. Y esto, hermanos, lo vemos alrededor de toda la iglesia. Pero un caso contrario era lo que pasaba ahí en una de las cartas de Juan, Diótrefes, que hacía lo contrario, se creía el Señor, se creía el dueño de la congregación y no permitía hacer algunas cosas a los cristianos. Hermano, vea también cuando Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, dice que Pablo está mandando una solicitud de ofrendas para ciertas iglesias. Y hermanos pobres, usted lo puede ver en el capítulo 7, segundo de los Corintios, hermanos miserables, pobres económicamente, le ruegan al apóstol Pablo, le dice, Pablo, por favor, no nos dejes afuera de esta bendición y daremos según nuestras fuerzas para que se mande esta ofrenda a los más necesitados. Por eso es que escribe Pablo ahí la segunda carta a los Corintios, y Pablo les explica, dice que cada uno de vosotros no dé por necesidad, no dé con tristeza, porque Dios ama, ¿cierto? A los generosos de corazón. Y esa es la intención. Y estos hermanos pobres, miserables, como dije, le dijeron a Pablo, no nos deje de esto, queremos aportar. Y el apóstol Pablo dice que dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué ese interés de poder preocuparse? Porque eso es la vida cristiana. Si usted acepta a Cristo y se acepta a Dios como su Padre, entonces está obligado a aceptar a sus hermanos. Está obligado. No puede solamente aceptar al Señor Jesucristo y olvidarse de los otros hermanos. Es como, ¿cierto? Yo tengo 4 hermanos más y yo digo, no, solamente acepto a mi mamá como mi mamá y a mi papá como mi papá, pero a mis hermanos no los acepto. Es absurdo. No se puede vivir así. Entonces eso es el ejemplo de la vida en comunidad, de una vida preocupado. Eso es entonces ser hijos de Dios y entender muy bien el cristianismo. Bueno, por último, los cristianos son responsables de someterse a sus líderes en particular. La carta a los Hebreos dice claramente ahí en el capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los creyentes deben saber quiénes son sus líderes. ¿Y cómo lo saben? Porque pertenecen a una congregación. Pablo escribe, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Los cristianos saben entonces a quién deben honrar, no los asistentes. Estamos hablando de los miembros. Y hermano, por favor, saque de su mente que miembros es cuando firmo el libro y cierto y tengo derechos a voz y voto, pero muchas veces los cristianos nos equivocamos porque cuando firmamos el libro nos gusta solamente los privilegios de ser miembro. Los privilegios de escoger, de votar, de decir no, de votar sí, nos gusta eso, pero no nos gustan las responsabilidades que con eso conlleva.
Hermano, muchos de ustedes, no, evidentemente no les voy a decir los nombres, pero muchos de ustedes, yo ya llevo 10 años y conozco a muchos de ustedes, y muchos de los que me están escuchando de esta iglesia local, nunca les he visto trabajar en la congregación con su don. Nunca. Jamás. Y eso es triste. 10 años. Entonces, ¿cuál es nuestro pensamiento? Bueno, que hagan los jóvenes. Y siempre podemos estar pensando nosotros eh, de forma eh, muy egoísta. No me quiero comprometer más allá. Y siempre somos los mismos que estamos trabajando. Note usted eso, haga ese autoanálisis. Siempre son en una iglesia local, en esta o en cualquiera otra, siempre son los mismos los que están trabajando. Siempre. ¿Y los otros? Entonces a eso nos llama entonces la palabra del Señor, a buscar estos mecanismos para poder unirse a una iglesia local, pero vuelvo a insistir, unirse a una iglesia local no significa diezmar, no significa ofrendar, no significa cantar, no significa tocar el piano, no significa tocar la guitarra. Esas son las consecuencias, los resultados de que estoy adherido a una iglesia local. Entonces, eso es un resultado. Hermano, la vida cristiana no finaliza cuando llega a los 65 años y tengo que jubilar. La vida cristiana no finaliza ahí. La vida cristiana finaliza cuando el patrón del cielo me llama a su presencia. Ahí finalizo mi carrera como cristiano en esta tierra, pero no mi carrera cristiana de adoración. Cuando esté adorando a Dios, eso va a ser de un continuo por la eternidad. Voy a adorar a aquel que me salvó y me ama y me amó y dio su vida por mí. Pues ahora piensa, hermano, para concluir, si Cristo estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida y derramar su sangre y lo inmolaron en aquella cruz, lo hizo por amor a nosotros, ¿cuánto más entonces nosotros debemos de darnos por completo a la iglesia local, con nuestros dones y con todo lo que les repetí? Hermanos, usted no se haga miembro para venir a decidir si escoge a un pastor o no escoge a otro pastor. Eso es una perspectiva muy equivocada. Si usted no se adhiere, si usted no colabora en una iglesia local con sus dones, creo que ha tenido una muy mala perspectiva de la iglesia local. Y vuelvo a insistir, no calme su conciencia ofrendando mensualmente o dando diezmos mensualmente y no hace nada en la iglesia local. Absolutamente nada. Esto es un llamado de atención, hermanos, que el Señor nos hace a nuestros corazones de poder adherirnos a la iglesia. Yo espero, hermanos, que podamos entender el cristianismo desde otra perspectiva, de poder saber por qué fui llamado entonces a pertenecer a una iglesia local. Hermano, tenga la edad que tenga, tiene dones. Si usted es una hija o un hijo del Señor, usted tiene dones. Y eso los tiene que compartir con nosotros. Lo tiene que hacer. Porque si no lo hace, entonces, vuelvo a insistir, es cuestionable entonces su cristianismo. Es cuestionable desde la perspectiva bíblica. Hermanos, gracias. Yo espero que esto les pueda servir. A la tarde vamos a seguir aumentando Yo espero que también que a la tarde tenga sus preguntas y podamos seguir aumentando, extendiendo este tema, hermanos, al respecto, para poder saber muy bien, entonces, qué es ser miembro de una iglesia local. No basta, vuelvo a insistir, no basta con decir soy cristiano. No basta con eso. Tiene que una iglesia local ratificar su convertimiento. El único ente en esta tierra para ratificar y confirmar su fe en Jesucristo es la iglesia local. No puede tener un cristianismo fuera de la iglesia local. No lo puede. No es bíblico. No es bíblico. Es la iglesia local con los miembros fieles a un local que le dice si tú eres ciudadano de nuestra congregación. ¿Oramos?
Gracias a nuestro Señor y nuestro Padre Celestial por entender este tema de la membresía, de este tema tan importante para nosotros. Señor, no nos queremos unir a una iglesia para que nuestro nombre sea reflejado en un libro. No queremos ser miembros, Señor, para poder tomar decisiones. Queremos ser miembros, Padre, con dones que tú nos has dado para edificar a los creyentes. Señor, cuando vemos el resultado del descenso del Espíritu Santo en aquellos hombres y mujeres en Hechos 2, el resultado más inmediato después de haber recibido su palabra, de haber sido bautizados con el don del Espíritu Santo, y después de poder haber recibido su palabra, fueron bautizados por agua. Y el resultado de eso sigue a través de la historia de la vida de los creyentes y de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Padre, cuando yo me involucro con un cristiano en la oración, me estoy involucrando en sus problemas, en sus debilidades, y eso me lleva a orar fervientemente por mi hermano o mi hermana. Pero, Señor, no puedo vivir una vida aislada de iglesia. Y, Señor, en esta hora te pido que aquellos hermanos míos que han estado alejados de la comunión de la iglesia y que son miembros, porque un libro así lo dice, y que no, Señor, no se han insertado con nosotros en las oraciones, la comunión. Tú toques sus corazones, Padre, y les hagas entender cuán importante es ser parte integral de una iglesia local. Señor, ser cristiano no trata de asistir a una iglesia, no trata de ir a cantar a una iglesia, no trata de meterme la mano a los bolsillos y dar la ofrenda. Eso básicamente no es el cristianismo. El cristianismo es insertarme en el cuerpo de la iglesia y es poder ayudar a edificar a los otros creyentes activamente en una iglesia local. Señor, danos valentía para poder cambiar hábitos en nuestras vidas. Y creo, Señor, firmemente que el Espíritu Santo, con tu palabra, tienen el poder para transformar los corazones de aquellos cristianos que han estado, Señor, pasivamente muchos años. Señor, reconozco, y mis hermanos también deben de reconocer en mí, que no tengo ningún poder para cambiar los corazones. Lo único que tú que nos mandas a los pastores de esta iglesia es a predicar, y en segunda instancia, predicar, y en tercera instancia, predicar, y seguir predicando, para que sea tu palabra recibida en los corazones de los creyentes, y es ella la que haga el efecto, no nosotros. Somos portadores de tu palabra, así que, Señor, te pido que si algún creyente o alguna hija tuya está alejada de la iglesia local, tú le hagas comprender con todo este estudio, con tu palabra, que debe ser parte integral de una iglesia local. No para gloria de ella, no para gloria de él, sino que para gloria tuya, Señor. Señor, te pido que nos hagas entender esto, Señor, para vivir una vida cristiana en comunión, en comunidad, que seamos una cofradía, que seamos, Señor, hermanos, en los cuales estemos atentos los unos a los otros en nuestras necesidades, Señor. Señor, es muy fácil llevar una vida cristiana, entre comillas, sin cargar la cruz. Es muy fácil. Así que, Señor, anímanos como iglesia local El Bosque para poder ser parte integral del cuerpo de Cristo. Te lo suplicamos, Señor, por los méritos de aquel que murió en aquella cruz y con su sangre preciosa nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Quien es el Alfa y el Omega, el león de la tribu de Judá, el que estuvo muerto y resucitó, aquel que era, el que es y el que ha de venir.
el Señor Jesucristo. Amén.